Así que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 103. Este es un salmo muy conocido, en el cual algunos hasta a lo mejor se lo saben hasta de memoria, pero o algunos versículos se saben de memoria, porque es un salmo que se menciona, un salmo que muchas veces incluso hay cantos de este salmo, y creemos que Dios a través de este salmo hoy va a hablar a nuestras vidas. Así que este salmo es un conjunto del Salmo 103, 104, 105 y 106. Son estos 4 salmos son salmos que están enfocados en bendecir y alabar a nuestro Dios. Este salmo es realizado por David. Dice ahí, alabanzas por las bendiciones de Dios, y solamente me dice que es un salmo de David. No sabemos cuándo lo escribió. Muy probablemente algunos consideran que fue en la última etapa, donde él ha visto la mano de Dios en todo momento. Y creo que al momento de irlo leyendo nos vamos a dar cuenta de que lo que quiere hacer David es resaltar lo bueno que Dios ha sido con él, y también lo bueno que Dios ha sido con nosotros al momento que vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo lo que Dios tiene para con nosotros. Así que oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que tú tengas el control y el cuidado a nosotros en todo momento, y que a través de tu palabra nosotros podamos estar abiertos, con un corazón dispuesto para recibir el mensaje que tienes para con nosotros, Dios. Quita toda distracción, quita todo lo que pueda desviarnos de entender tu palabra. Háblanos, enséñanos y cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quisiera leer estos primeros 6 versículos en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente, y poder meditar en lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Dice así: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Este salmo tiene que ver con la actitud que debe de haber en nuestra vida en relación a lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso el título ahí en su Biblia dice: alabanzas por las bendiciones de Dios. Y entonces, una vez más, dentro de estos salmos que hemos estado leyendo, Dios nos invita a través de su palabra, o David nos invita a través de la palabra de Dios, ¿a qué? Alabarlo a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y a mí me gustaría dar una definición de lo que significa bendecir a Dios, porque dice ahí: bendice, alma mía, a Jehová. Entonces tengo que saber qué significa bendecir a Dios. Y bendecir me habla de alabar, me habla de adorar y me habla de honrar su nombre. Esta misma palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra barak, y significa literalmente arrodillarse. Y es una postura física y espiritual de sumisión, de reverencia y profundo respeto ante nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, esta palabra significa eulogio,
y significa hablar bien de. Por lo tanto, bendecir a Dios es proclamar y exaltar sus maravillas y sus atributos públicamente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta alabanza o esta adoración, esto de bendecir a Dios? Lo mostramos a través de la gratitud, dando gracias a Dios por sus favores, por su amor y por su protección. Otra manera de bendecir a Dios es a través de nuestra adoración, expresando admiración por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y otra manera de bendecir a Dios es hablando unos con otros de la obra o los testimonios que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, en todo esto que hemos hablado, me habla lo que significa alabar, bendecir. Me habla de adorar, me habla de yo poder expresarle a Dios con gratitud por lo bueno que ha sido con nosotros. Ahora, a diferencia de los otros salmos me decían cantar a Jehová, y era una manera de poder hacerlo a través de nuestra voz. Otra manera, lo leíamos también, es levantar nuestras manos, aplaudir y bendecir a Dios. Pero en este momento David va un poquito más a lo profundo, porque dice: bendice alma mía a Jehová. Y esto no solamente me habla de algo que pueda a lo mejor ser visible, de una expresión, sino me habla acerca de la actitud que debe de estar mi vida en una adoración completamente a Dios. Por eso dice en el mismo versículo 1, dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque me habla de la manera en que nosotros debemos de responder a lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nos ha hecho. Y que me habla de alabarle y de bendecirle. No solamente con un cántico, no solamente con las manos aplaudiendo, sino me habla del corazón, de nuestra vida. ¿Te puedes imaginar cómo alabarías a Dios si no pudieras cantar? ¿Cómo alabarías a Dios si no tuvieras manos? ¿Sí? Incluso hay un canto, ¿no? Muy antiguito. Le alabo de Dios, le alabo ¿qué? Con mi voz, ¿verdad? Y si me faltara la voz, con las manos. Si me faltan las manos, y si me faltan los pies, con el alma. Y si me falta el alma, bueno, es que ya me fui con él, ¿verdad? ¿Sí? Así dice el canto. Pero creo que me lleva a poder entender que es importantísimo que mi adoración a Dios no solamente es algo que podemos cantar, porque muchas veces cantamos por costumbre. A veces aplaudimos, no sabemos ni por qué. Pero yo tengo que entender que si yo voy a alabar y a adorar a Dios, tiene que ser con todo mi corazón, con toda mi alma, y con toda mi mente, y con todas mis fuerzas. Hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, pero estuvimos en una pandemia, ¿no? Y no nos permitían que pudiéramos reunirnos como iglesia. Y aprendimos algo que estábamos completamente pues ajenos a ello, que era ver reuniones a través de las transmisiones, ¿no? Lo veíamos en la tele porque no nos podíamos reunir. Y les hago una pregunta, bueno, ¿cuántos vieron alguna transmisión? Yo creo que la mayoría, ¿no? Mi pregunta es, ¿se siente lo mismo estar allá que venir aquí? Entonces, cuando yo vengo aquí, yo tengo que entender que yo debo de derramar mi corazón y mi alma por lo que Dios ha hecho, por lo que Él es. Me llama la atención que semana tras semana Dios nos ha estado recordando o enseñando que mi adoración y mi alabanza no simplemente es estar aquí, sino me ha llevado a cantar, me ha llevado a aplaudir, a levantar mis manos. Pero ahora me habla de que mi corazón, mi alma y mi ser completamente tiene que ser entregado a Dios en una adoración, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y llega un momento donde pareciera que David le está diciendo a su corazón y a su alma: bendice. Porque hay momentos en que a veces no tenemos ganas, ¿no es cierto? A veces hemos llegado a la iglesia así como que ya ando cansado, hoy no quiero ni cantar, hoy quiero estar sentado nada más. Y luego al hermano se le ocurre que levanten todas sus manos y
Ahora vamos a cantar fuerte. Y así como que ya, hermano, ya, siéntese mejor, ¿verdad? Porque a veces andamos cansados. Pero tengo que aprender que David le está diciendo a su corazón y a su alma y a su ser: no podemos quedarnos callados. No podemos dejar de alabar y adorar a un Dios tan grande y a un Dios tan poderoso. Y entonces, incluso David va a empezar a darnos el por qué. Y creo que son las mismas razones que tiene David que nosotros tendríamos que ver, en el cual yo debo de expresar un gozo y una alegría por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 2: bendice alma mía a Jehová. Y lo que le dice es: y no olvide ninguno de sus beneficios. En la otra versión decía: no olvide las cosas buenas que Dios ha hecho en ti. Y quiero que lo hagamos en este ejercicio. Empieza a pensar, a recordar cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. O sea, imagínate cómo era nuestra vida sin Dios. ¿Cómo estábamos? ¿Dónde estábamos? Pero ahora le hemos conocido. Ahora es nuestro Dios. No solamente es Dios, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Y Él ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no decirle a mi corazón, a mi ser: haz un lado tu cansancio, haz un lado tu mala actitud? Al contrario, alaba, bendice a Dios y no olvides lo bueno que Dios ha hecho en ti. Si detuviéramos aquí la predicación y empezáramos a decir: hermano, a ver, pásenle cada uno a contarnos lo bueno que Dios ha hecho en su vida, no terminaríamos en una hora. Estoy seguro. Porque han sido tantas cosas que Dios ha hecho en nosotros. A partir del versículo 3 empieza a decirnos lo que Dios ha hecho en David. Y es una realidad que lo ha hecho en nosotros. El versículo 3 dice: Él es, o sea, Dios, el que perdona todas nuestras iniquidades. Una gran razón por la cual entrar en un lugar es estar en su presencia y alabarle y adorarle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuántos están contentos con eso? Yo sí. Porque igual, si pudiéramos contar de los pecados que hemos contado, a muchos creo que nos daría vergüenza de lo que hicimos, de lo que hablamos, de lo que practicamos. Y el estar conscientes que hemos ido a Él, le hemos pedido perdón y Él nos ha perdonado. Y me dice: todos mis pecados, no solamente algunos, todos los pecados. ¿Cuántas veces pecamos? Todos los días. Y que Él me siga perdonando. Y que no me culpa. Dice la palabra: dichoso el hombre a que Jehová no culpa de ningún pecado, de ninguna iniquidad. A través de Cristo, a través de su sangre, de su poder, cada uno de nosotros hemos sido perdonados. Teníamos una deuda que era impagable por nosotros. Estábamos en una condenación por nuestro pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados al infierno, a una muerte eterna, a sufrir por toda la eternidad. Y un día Dios aparece en nuestras vidas. Y un día Dios habla en nuestras vidas y nos perdona porque Él quiere. Por su amor, por su misericordia. Y de estar condenado a ahora ser libre. A estar sufriendo por la eternidad, ahora a reinar con Él, a vivir con Él. Claro que tengo que alabarle y adorarle porque Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida. Creo que David sabe lo que es el perdón. Creo que siempre vemos a David como aquel que cayó en adulterio, como aquel que mandó matar al esposo de Betsabé, a Urías, y que siguió pecando y mintió y todo. David sabe que Dios le perdona de todos sus pecados. Una razón por la cual alabarle, una razón por la cual también nosotros podemos alabarle. Y pudiera, hermano, quedarme platicando o hablando acerca del perdón. Lo importante que me enseña es que Dios perdona
todos nuestros pecados. No hay un pecado que no pueda perdonar. Es más, y ya los perdonó. Es increíble porque perdonó mis pecados pasados, los presentes, y su amor es tan grande que hasta mis pecados futuros ya han sido pagados completamente por Él. Esa es una bendición que tenemos como iglesia. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una bendición. La segunda razón que mismo en versículo 3 me dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, y luego dice, el que sana todas tus dolencias. En la otra dice, el que sana todas mis enfermedades. Levante la mano quien alguna vez ha visto cómo Dios ha sanado, hecho un milagro en su vida. Creo que la mayoría. Y eso me debe de llevar a entender que yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo dejar de alabar y adorar a Dios cuando veo que Él me ayuda, que Él me bendice. Puede ser una sanidad física o puede ser incluso una sanidad espiritual. Pero tener la seguridad que cuando voy a Dios, le pido a Dios, Dios responde, Dios nos habla, Dios nos ayuda. Entonces cuando yo veo que le he pedido, hay testimonios, yo creo de aquí que hermano César siempre nos cuenta el testimonio con su hijo. Hay otros testimonios, la hermana Leti también, varios que han contado que están en una condición difícil y Dios hace un milagro. En el reloj de oración, testimonios donde una persona con cáncer o enferma o en cama, y después de la oración que se hace, Dios lo levanta y de repente ya está incluso aquí en la iglesia. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios fiel, un Dios que hace milagros, Dios que sana. Y cuando tenemos ese Dios, no podemos quedarnos callados. Le tengo que decir a mi corazón, a mi alma y a mi ser, alábale, bendícele, arrodíllate, hónrale, cuídale en cuanto a esa adoración que tienes que hacer. Porque nuestro Dios es bueno y ninguno es como Él. Versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y creo que David sabe que en muchas ocasiones su vida estaba en peligro y estaba como en el lodo cenagoso, en un hoyo, estaban perdidos y vio cómo Dios extendió su mano y lo rescató de ahí. Y lo mismo en nosotros. En la otra versión dice, me redime de la muerte. En otras razones, el que te ha sacado. Hay algunos, creo que no todos, pueden de repente a lo mejor vivir o tener un testimonio donde su vida realmente estaba en un hoyo, metido en drogas, metido en inmoralidades, en idolatría, en una condición tan vergonzosa que a lo mejor llegaríamos a decir, si Dios no hubiera llegado a mi vida, hoy yo no estaría aquí. A lo mejor estaría en la cárcel, o a lo mejor estaría muerto. Pero Dios metió su mano y me sacó de la condición en la cual yo me encontraba. No solamente ha perdonado mis pecados, no solamente me ha sanado, sino que extendió su mano y me sacó de ese lugar horrible en el cual yo me encontraba. Entonces, otra vez, David sabe por qué alabar y por qué adorar a Dios. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¿Sí? Otra versión dice, y te corona de amor y tiernas misericordias. ¿Por qué alabarle a Dios? Porque es imposible o es increíble entender cómo Dios me puede amar siendo lo que yo soy. Yo sé que todos decimos, ¿verdad?, que somos bien lindas personas, pero delante de Dios que es santo, delante de Él que es puro y perfecto, y siendo como somos y teniendo el carácter que tenemos, ¿cómo es posible que Dios volteara a mirarme a mí? ¿Cómo es posible que Dios me muestre su amor
todos los días. Dice ahí que sus misericordias son nuevas cada día, todos los días ver la mano de Dios, su amor y su misericordia. ¿Cómo quedarme callado? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no adorarle? Si Él ha sido tan bueno conmigo, me ama, me ha prometido que es ser fiel. Ahorita lo cantábamos, ¿no? Quisiéramos amarle como Él nos ama a nosotros. Y es increíble, porque a veces nos alejamos, nos apartamos, pero Él permanece fiel y firme todos los días. Versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando empecé yo y tomé el lugar, les pregunté: ¿cómo estamos? ¿Y cómo dijeron? Bendecidos. Dios ha hecho incluso eso en nuestra vida, que el día de hoy podemos decir que estamos bendecidos en Dios. Sacia me habla de algo que llena completamente nuestra boca. ¿De qué? De bien. ¿Nunca han escuchado o lo han dicho esta frase que dicen: tal que den gracias a Dios que soy cristiano ahora? Porque si no, pero ahora no, ahora soy diferente. Que den gracias. ¿Por qué? Porque Dios me ha cambiado. Porque Dios me ha hecho diferente. Y entonces yo puedo ver cómo Dios ha saciado de bien mi boca. Hoy puedo llegar a mi familia y abrazar y besarla y desear lo mejor. Puedo llegar a mi trabajo. Yo puedo llegar con amigos y querer lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque Dios me ha cambiado, porque Dios me ha hecho diferente. El hecho de que hoy vivamos bien, que vivamos mejor, es porque Dios nos ha cambiado, no porque nosotros hayamos cambiado. O sea, esto no se trata de que es que yo fui a un curso y vi de una motivación y yo mismo dije voy a cambiar y hoy he cambiado. Así no funciona. Porque si el hombre pudiera cambiar sin Dios, no lo necesitaríamos. Pero por cuanto no podemos en nuestras propias fuerzas, todos los días tenemos que decirle a Dios: ven, ayúdame y cámbiame. Es Dios el que puede saciar mi boca. Incluso dice ahí: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo meditando en este versículo, yo creo que cuando uno empieza a tener problemas, dificultades, nos empezamos a consumir y empezamos a secarnos. Lo hemos visto en los salmos, ¿no? Mientras callé, secaron mis huesos, me envejecí, me empecé a consumir. Leíamos, creo que el martes, decían que no comía, que no estaba bien, no podía dormir, porque los problemas nos consumen. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Y Dios empieza a traernos tranquilidad y paz. Claro, hay problemas y hay dificultades. No decimos que no hay problemas, pero la ventaja es que antes estaba sin Dios y ahora estoy con Dios. Antes yo tenía que ver cómo salíamos, ahora Dios es el que pelea por mí. Y entonces llega un momento donde empezamos a vivir de una manera diferente y tenemos sueños o planes o deseos diferentes, porque Dios nos empieza a rejuvenecer, nos empieza a cambiar, porque su palabra nos empieza a dar vida. Es Dios. Cuando tú estás en Dios, tu vida cambia por completo. A lo mejor alguien dice: yo no he cambiado. Probablemente te falta que la palabra pueda transformar tu vida de una manera específica. Pero el que puede cambiar nuestra condición, el que puede traer esa paz que tanto necesitamos, es Dios. Y a través de nuestra búsqueda, nuestra intimidad, vamos a poder aprender que Él, claro, puede rejuvenecer nuestra vida. Versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí David cambia de algo personal a algo público.
Porque había dicho, es el que me perdona, el que sana, el que rescata, el que me corona, el que sacia nuestra boca. Y ahora dice, bueno, también le alabamos porque Él es justo y Él es derecho. ¿A quiénes? A todos los que padecen violencia. Y es lo mismo. Le alabamos a Dios porque tenemos a alguien que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Alguien que no va a permitir que nada malo nos pueda acontecer, a menos que sea su voluntad. Pero la Biblia me enseña de esa protección. Puedo cantarle, puedo alabar a Dios porque Él es justo. Esa es una bendición que yo puedo gozarme y puedo cantar, puedo celebrar. Nuestro Dios es justo. Incluso lo veíamos hace unas semanas. Si alguien se quiere levantar contra nosotros y quiere dañar nuestras vidas, yo no tengo que pagar a nadie mal por mal, porque Él es el vengador y Él se encargará de todo lo malo que quieran hacer en mi vida. A partir del versículo 7, David empieza a hablar un poquito de quién es Dios. Más adelante vamos a ver el contraste con el hombre, pero a partir del versículo 7, David me muestra quién es Dios. Dice el versículo 7, sus caminos, los de Dios, notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esto me muestra cómo Dios es un Dios que se ha acercado a su pueblo. Pudimos haber tenido un Dios que se escondió y que no se hubiera dado a conocer. Oye, es como que hay un Dios, parece que sí. ¿Y cómo será? ¿Quién sabe? Pero no, es un Dios que Él ha mostrado sus caminos, lo notificó a Moisés y los hijos de Israel han visto sus obras. La idea es que Dios se ha dado a conocer para mostrar cuál es su carácter. Y el carácter de Dios es de esta manera. El versículo 8 me dice que su carácter es misericordioso y es clemente. ¿Sí? Recuerden que misericordioso me habla de un amor inagotable, o también me habla de no darnos lo que merecemos. Entonces Dios nos ama, es una característica de Dios que nos ama. Lo otro es que Él tiene misericordia y es tranquilo. Y me dice, lento para la ira, o sea, ¿Dios se enoja? Sí. La pregunta que cuando estaba yo aquí leyendo, marcando, les voy a hacer, ¿cuántos han vivido esto que estoy leyendo? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos lo han vivido? Yo sí. Levante la mano, ¿cuántos de nosotros hemos hecho enojar a Dios? Pero de un enojo que es un enojo, ¿verdad? Fuerte. Y gracias a su amor y su misericordia no hemos sido consumidos. Ese es nuestro Dios. A veces platicamos, ¿no? En cuestión a veces del perdón y todo eso. Y mi esposa y yo así platicando y decimos, ¿no? Si Dios fuera como yo, o si Dios fuera como tú, ¿a cuántos ya te hubieras echado aquí de la iglesia? Porque no tenemos lo que Dios tiene. Y es su amor. Es más, los papás ya hubiéramos acabado con nuestros hijos, ¿verdad? Dios, ahí te lo mando, acabo me das otro. Probablemente. Pero no, nuestro Dios es lento para la ira con sus hijos. Él es grande en misericordia. Incluso me gusta el versículo 9 que dice, Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Sí se enoja Dios, claro que sí. Castiga, disciplina, claro, al hijo que ama, corrige, disciplina. Pero gracias a cómo es Él, a su carácter, a cómo se ha mostrado, no para siempre va a ser su enojo, sino que su misericordia llegará en el momento preciso. Y ese es el Dios en el cual podemos nosotros descansar. Incluso dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Otra. A veces le digo yo a una de mis hijas, ¿verdad? No voy a decir porque siempre dice que siempre las ando quemando. Pero yo le digo a mi hija, mira, mi hija, yo no te deseo nada malo. Nada malo. Solo una cosa. Que Dios te dé una hija como tú. Lo único. ¿Sí? Es un buen deseo, ¿no? De amor y todo eso. Pero a lo que voy es, cómo Dios es tan bueno con nosotros, ¿sí? Que Él no nos paga conforme nosotros nos comportamos. Él no nos da conforme nuestras obras. Sería muy triste, ¿no? Porque el hombre es incapaz de cumplir la obra de Dios al 100%. Incluso por eso entró la gracia. Porque no podemos cumplir todo lo que Dios manda. Cuando yo veo la gracia de Dios, su misericordia, tengo que alabarle. Mi alma tiene que adorarle. ¿Por qué? Porque Él me está prometiendo estar con Él para siempre y no es como mis obras. Él me está diciendo que me va a llevar para que donde Él esté, nosotros podamos reinar juntamente con Él. Nos va a dar una herencia, nos va a dar los dones, lo que Dios le ha prometido, lo va a compartir con nosotros. Es más, a veces hasta nos cuesta dar una ofrenda, dar el diezmo. Y Dios en ese mismo día nos sigue bendiciendo. Porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sí? No nos paga conforme a nuestros pecados. El hombre es muy dado a decir, te pasó esto porque andas mal. Consecuencia de tu pecado. ¿Sí? Le han dicho así, ¿no? Chocaste, has de andar mal, Perdiste el trabajo, cuidado. Tomás que no estás orando. O estás enfermo, no, pues Dios te trae contra ti. Pero la Biblia me dice que Dios no actúa así. Él es diferente. Él es completamente diferente. Versículo 11 me empieza a hablar, me sigue hablando de Dios. Llámelo de su carácter. ¿Sí? Es misericordioso, es clemente, lento para la ira, grande de misericordia y no nos paga conforme a lo que nosotros actuamos. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, Dios es tan grande que así como la grandeza o la altura de los cielos, así es su misericordia. Para el tiempo de los judíos, ellos veían el cielo, cuando vemos aquí el cielo azul, es el primer cielo. Para ellos, cuando estaba oscuro, ven las estrellas y todo, ese era el segundo cielo. Y donde se encontraba Dios era el tercer cielo. Cualquiera de los cielos que queramos tomar es mucho más grande que nosotros. Y me dice que así de grande es su misericordia. Pero interesante, engrandeció su misericordia ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen, los que le obedecen, los que viven con Él completamente. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Igual, no solamente me perdona, sino que esos pecados los ha alejado. La Biblia me dice que nunca más se volverá a acordar de ellos. No es Dios como nosotros. Y voy a dar el ejemplo, ¿no? Cuando a veces los papás con los hijos o los papás en el matrimonio se pelean y están discutiendo y están hablando y de repente sacan cosas. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? También hiciste esto y esto. Espérame, ya tenemos 20 años de casado, 40 años de casado. Sí, pero no se me ha olvidado. Bueno, Dios no es así. Cuando Dios perdona, nunca más me vuelve a recordar lo que hice, porque Dios me ha perdonado para siempre. Incluso dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Igual, una vez más, todo esto va en la misma línea. Dios sabe cómo somos y quiénes somos.
Y Dios se compadece de nosotros, por eso es lento en su ira y grande en misericordia. Por eso no nos paga conforme en nuestras obras. Por eso no actúa de la misma manera. Incluso muchas veces dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de buscar a Dios y pareciera que nos va bien y nos va mejor. Y a veces nos decimos, lo mismo es estar en la iglesia que no estar, como quiera Dios me bendice. Porque Dios es bueno y que Dios es fiel. Pero Dios al hijo que ama, corrige, disciplina. Y tarde o temprano te va a llamar a cuentas. Lo que me llama la atención es que dice que Dios es nuestro Padre. Y así como un padre se compadece. ¿Cuántas veces como papás no nos hemos compadecido de nuestros hijos? Y a veces, como decía el del TAN, no se lo merece. Pero nosotros nos compadecemos por amor. Y Dios lo hace de la misma manera. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Qué bueno, qué grande es nuestro Dios. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no ordenarle a nuestra alma decir, bendice alma mía a Jehová? Y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice el versículo 14. Dice, porque Él, Dios, conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Eres polvo y nada más. Polvo y nada más. Pero Dios se acuerda de eso. Y entonces empieza a decir la fragilidad que hay en el hombre. Dice el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Sí? Entonces me habla como de repente en el monte crece la hierba, y entre la hierba puede crecer una flor, y sí, de repente ahí anda, ahí se ve entre todo, pero de repente el mismo sol, el aire la seca, muere, se desaparece. Y la pregunta es, ¿en dónde estaba esa flor? ¿Quién sabe? Por ahí andaba. Nuestra vida es igual. Esto me habla de entender quién soy yo y quién es Dios. Él merece la alabanza y la adoración. Yo no soy nada. Y incluso no sabemos ni cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces nuestros días son cortos. Más, versículo 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y una vez más David llega a decir, pero aunque somos cortos, Dios es diferente, porque su amor, su misericordia es para siempre. Incluso dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y yo siempre lo he dicho, es más fácil entender la eternidad hacia adelante que hacia atrás. Hacia adelante es, bueno, la eternidad es que nunca vamos a morir. Pero ¿cómo entender la eternidad en el principio? Porque en nuestra mente finita siempre tuvo que haber un principio, ¿no es cierto? Bueno, en el principio, el primer momento, bueno, Dios ya estaba. Bueno, pero antes, y nunca vamos a llegar al antes. Es eterno. Pero así es la misericordia, el amor inagotable de Dios sobre nosotros. Otra vez, el saber que Dios nunca me va a dejar de amar es una razón por la cual yo puedo cantarle, alabarle y bendecirle. Porque soy polvo, porque soy como la hierba que en un momento está y desaparece, pero Él es eterno. Y esa eternidad y ese grande Dios y ese Padre poderoso y amoroso me ha amado, se ha puesto su mirada en mí, me ha salvado, me ha rescatado, me ha perdonado, me ha coronado de favores, me ha saciado de bien. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle con mi vida? Es entender la grandeza de nuestro Dios. Y entonces dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Claro, el secreto está en que su amor, su gracia, su misericordia
va a estar sobre ¿quién? Sobre tus hijos, bueno, sobre nosotros, y luego sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Siempre y cuando guarden su pacto y lo obedezcan. Y entonces es donde yo entiendo que a mí me corresponde enseñarle a mis hijos y a los hijos de mis hijos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. En esta última parte, el salmista invita a que todos alaben y bendigan a Dios por lo que Él es. Verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él es el rey, el poderoso, el rey de reyes, señor de señores. Él es el que gobierna para siempre. Y dice el versículo 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y David invita a ver ustedes, seres espirituales que obedecen a Dios, que trabajan para Dios, que hacen la obra de Dios, bendíganle, alábenle, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Verso 21 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y empieza a hablar ahora al pueblo. A ver, y ustedes también alaben la creación que Dios ha hecho, alábenle, porque Él ha hecho cosas poderosas. Versículo 22: bendecid a Jehová vosotros todas sus obras y en todos los lugares de su señorío. Y empieza como que David diciendo: a ver, todos, a la cuenta de 3, vamos a adorar a nuestro Dios. A ver, ángeles, ustedes primero, a ver, la obra, los ministros, los servidores, todos, adoremos. Y David está llevando a esta adoración. ¿Por qué? Porque Dios lo merece, porque Él es digno, porque no hay nadie como nuestro Dios. Incluso termina este salmo como lo empezó. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová. Creo que el día de hoy tú tienes que decirle esta misma frase, no a tu hermano de la derecha, no a tu hermano de la izquierda, no al de delante ni de atrás, sino tienes que decirle a tu propia alma: bendice, alma mía, a Jehová, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Es bueno. Es bueno. Hay muchas razones por las cuales alabarle. ¿Qué te ha bendecido? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su esposo? Ay, Diosito santo. Van a ver la diferencia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su esposa? Esa está la unción, la gloria. O sea, se ve, no se ve, ¿verdad? Próxima semana hablaremos un culto de sanidad interior ahí de los esposos, algo así. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por sus hijos? ¿No es cierto que es una bendición los hijos? Aunque a veces los queremos mandar al Señor, ¿verdad? Pero es una bendición. Claro que sí, son una bendición. O sea, Dios nos ha bendecido tanto. Ha sido tan bueno con nosotros. Yo tengo que decirle a mi corazón y a mi alma: alábale, bendícele, exáltale. No puedes callarte. No podemos quedarnos callados. No podemos enmudecer. No podemos decir: hoy no tengo ganas. No puedo decir: no me la sé. No, yo tengo que cantarle y alabarle y adorarle por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Si a ti Dios te ha hecho un milagro, con más razón. Si Dios te ha perdonado, con más razón. Si Dios te ha cambiado, con más razón. Si Dios te ha saciado de bien, te ha bendecido, con más razón. Porque nuestro Dios es bueno y porque nuestro Dios es fiel.